Hola, bienvenido una vez más a nuestro portal El Mundo de la Química. En estos momentos vamos a desarrollar un eje temático relacionado con la longitud y sus unidades, cuyo objetivo fundamental es reconocer al metro como unidad fundamental de medida de la longitud, como también resolver sistemas problemáticos de este eje temático. Tenemos que la longitud es una magnitud física que se define como la distancia o espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia de mi casa al colegio o la distancia del extremo de una mesa al otro. La longitud es un concepto métrico definible en entidades geométricas sobre las que se ha definido una distancia. Además, que con este concepto podemos abarcar dimensiones como el largo, el ancho y la profundidad. Es una de las magnitudes físicas fundamentales que no puede ser definida en términos de otras magnitudes que se pueden medir. En otras palabras, de ella derivan otras magnitudes. La longitud es una medida de dimensión lineal, por ejemplo, la distancia en metro, mientras que el área es una medida de dos dimensiones, al cuadrado, por ejemplo, el metro cuadrado. Y el volumen es una medida de tres dimensiones, cúbica, por ejemplo, el metro cúbico. En el sistema internacional, las unidades de longitud es el metro, el cual es definido en 1960 como la distancia grabada entre dos líneas sobre una aleación de platino, el cual se conserva en la Oficina de Pesas y Medidas de Sèvres, París. Hay longitudes menores y mayores que el metro. En los primeros, los menores, están los submúltiplos como el decímetro, centímetro y el milímetro. Y en la segunda, a longitudes mayores que el metro o múltiplos, está el decámetro, el hectómetro, el kilómetro y el miriámetro. Estas medidas se conforman el sistema métrico decimal. Además, hay que tener en cuenta que de los múltiplos y submúltiplos del metro también se utilizará el angstrom, el cual equivale a 10 a la menos 8 centímetros o 10 a la menos 10 metros, es decir, 10 a la menos 1 nanómetro. El angstrom es una unidad que expresa las longitudes de onda y la distancia molecular y atómica, por lo que algunos científicos abogan para conservar el angstrom como una unidad de longitud. Las dimensiones de esta magnitud se pueden expresar en picómetro, el cual es igual a 10 a la menos 12 metros o a 0.01 angstrom. Los sistemas norteamericanos y británicos se basan en tres cantidades físicas: longitud, masa y tiempo, y sus unidades básicas son el pie, la libra y el segundo, respectivamente. Las equivalencias de estas unidades según el sistema internacional son las siguientes. El milímetro, cuyo símbolo mm minúscula, equivale a 0.001 metro, es decir, a 1 por 10 a la menos 3 metros. El centímetro, cm, 0.01 metro. El decímetro, 0.1 metro. El metro como unidad patrón de longitud. El decámetro, a 10 metros. El hectómetro, 100 metros. El kilómetro, 1000 metros. Y el angstrom, 10 a la menos 10 metros. Otros factores de conversión de longitud son los siguientes: la pulgada, que equivale a 2,54 centímetros, el pie, 30,48 centímetros, o
.305 metros, un pie también es igual a 12 pulgadas y una yarda es igual a 3 pies. Son los otros factores de conversión de longitud. Aplicando ejercicio teniendo en cuenta las unidades en las cuales se expresa cada una de ellas, tenemos la siguiente. Determinar la capacidad en pies cúbicos de una caja de 0.5 metros de larga por 20 centímetros de ancha y 2 pulgadas de profundidad, teniendo en cuenta que un litro equivale a 0.0353 pies cúbicos. Estas unidades se deben convertir a dimensiones de centímetros, es decir, en este caso metros y pulgadas a centímetros. Teniendo en cuenta lo anterior, aplicando la regla de 3, tenemos que un metro equivale a 100 centímetros. En 0.5 metros, que me lo da el ejercicio, ¿cuántos centímetros equivalen? Multiplicando en cruz y despejando la X, tenemos que la cantidad que está multiplicando con la incógnita pasa automáticamente a dividir y tenemos que X igual a 0.5 metros por 100 centímetros sobre 1 metro. Tenemos unidades que multiplican y dividen, como el caso del metro, que son semejantes, se cancelan y al hacer la operación matemática nos resulta 50 centímetros. Es decir, que 0.5 metros equivalen exactamente a 50 centímetros. Ahora convertimos las pulgadas a centímetros, también aplicando la regla de 3, teniendo en cuenta que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. En 2 pulgadas que me lo entrega el ejercicio, ¿cuántos centímetros hay? Despejamos la X, teniendo en cuenta que la expresión que está multiplicando con la incógnita pasa a dividir y reemplazando tenemos que X es igual a 2 pulgadas por 2,54 centímetros sobre 1 pulgada. Se cancelan las unidades semejantes, que en este caso son las pulgadas, y la operación matemática me queda igual a 5,08 centímetros, es decir que esta es igual a las 2 pulgadas que me entrega el ejercicio. Ahora, como el volumen es una propiedad derivada, como decíamos en eventos anteriores, tenemos que multiplicar lado por lado por lado, es decir, 50 centímetros por 20 centímetros por 5,08 centímetros. Esto me va a dar 5080 y así como multiplicamos los números, tenemos que multiplicar también las unidades. Tenemos entonces que centímetro por centímetro lineal me da centímetro cuadrado, por centímetro lineal me va a dar centímetro cúbico. Ahora, estos centímetros cúbicos lo llevamos a litros, teniendo en cuenta que un litro equivale a 1000 cc. En 5080 cc, ¿cuántos litros hay? Despejando la X y reemplazando tenemos que X es igual a 1 litro por 5080 centímetros cúbicos sobre 1000 centímetros cúbicos. Cancelamos los centímetros cúbicos que están multiplicando y dividiendo respectivamente y la operación matemática me va a dar 5,08 litros. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que estos litros llevarlos a las unidades requeridas, que es pie cúbico. Tenemos que un litro equivale a 0.0353 pie cúbico. En 5080 litros, ¿cuántos pies equivalen? Repasamos. Al despejar la incógnita, tenemos que X es igual a 5080 litros por 0.0353 pie cúbico sobre litro. Se cancelan las unidades correspondientes, en este caso los litros, y la operación matemática me va a dar exactamente 0.179 pie cúbico. Otro ejercicio es el siguiente. La densidad del mercurio metálico es 13,60 gramos sobre centímetros cúbicos a 0 grados centígrados. Convertir este valor a libra por pie cúbico, teniendo en cuenta que una libra equivale a 453,6 gramos y un pie cúbico a 28,320 cc. Los datos que me entregan es la densidad del mercurio, 13,60 gramos sobre centímetros cúbicos, y la incógnita debe estar expresada en libra sobre pie cúbico. Entonces se convierten estos gramos y los centímetros cúbicos a pies cúbicos. Tenemos que una libra equivale a 453,6 gramos. En 13,6 gramos, ¿cuántas libras resultan? Tenemos, despejando la X y reemplazando, X es igual a una libra por 13,60
6 gramos sobre 453.6 gramos. Gramos y los gramos se cancelan y esto me va a dar como resultado 0.029 libras. Ahora, hacemos lo propio con los centímetros cúbicos y en este caso tenemos que un pie cúbico equivale a 28,320 centímetros cúbicos. En un centímetro cúbico, ¿cuántos pies cúbicos existen? Tenemos entonces, al despejar, que X es igual a un pie cúbico por un centímetro cúbico sobre 28,320 cc. Se eliminan los centímetros cúbicos y esto me va a dar como resultado 3,5 por 10 a la menos 5 pie cúbico. Es decir, que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Reemplazando tenemos que densidad es igual a 2,9 por 10 a la menos 2 libras sobre 3,5 por 10 a la menos 5 pie cúbico. Y esto nos va a dar como resultado, resolviendo matemáticamente la operación, me va a dar igual que la densidad es 828,5 libras sobre pie cúbico. Y otro ejercicio es el siguiente. ¿Qué pelo más bonito tiene Ivonne Camargo? Antes era la profesora que más largo tenía el pelo de todo el Marfizu. La melena le medía 8 decímetros de longitud, pero ayer se lo cortó 29 centímetros. Así que ahora la profesora con el pelo más largo de la institución es Irene Velázquez. ¿Cuántos centímetros mide la melena de Ivonne ahora? Expresa el resultado también en milímetros. Los datos del ejercicio son los siguientes. Centímetros y milímetros son las incógnitas. La medida de la melena 8 decímetros y la cantidad cortada 29 centímetros. Pasamos estos decímetros a centímetros y tenemos que, al hacer la regla de 3, un decímetro equivale a 10 centímetros. En 8 decímetros, que me lo entrega el ejercicio, ¿cuántos centímetros hay? Multiplicamos en cruz y reemplazamos. Tenemos que X es igual a 8 decímetros por 10 centímetros sobre un decímetro. Al cancelar los decímetros nos queda como resultado 80 centímetros. Restando esta cantidad en los 29 centímetros que se cortaron, tenemos que 80 centímetros menos 29 centímetros equivale a 51 centímetros. Ahora convertimos esos centímetros a la otra unidad requerida, que es milímetros. Un centímetro equivale a 10 milímetros. En 51 centímetros, ¿cuántos milímetros hay? Tenemos entonces, al despejar la incógnita, que X es igual a 51 centímetros por 10 milímetros sobre un centímetro, que es igual a 510 milímetros, ya que los centímetros se cancelan respectivamente, los que multiplican y dividen de esta manera. Tenemos la respuesta que la melena de Ivonne Camargo mide ahora 51 centímetros, lo que es igual a 510 milímetros. A continuación, un cuestionario que debemos resolver en nuestro sitio de trabajo con el fin de receptar claramente la información allí recibida acerca de la longitud y sus unidades. Es todo por el momento. Se despide de usted Juan de Dios Casiani Escorcia, magíster en Ciencias Químicas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo evento académico. Muchas bendiciones.